¿Qué hay de la independencia de los jueces aquí, abogados y personas que se dedican a este menester aquí en Honduras? ¿Hay independencia? La labor está pendiente. Mientras no se seleccionen a los jueces de manera técnica, científica, con un correcto estudio de sus antecedentes, basados en criterios de idoneidad y que se hagan concursos públicos transparentes, siempre vamos a tener eso en deuda. Nuestro Poder Judicial necesita contar con jueces imparciales e independientes, que son garantías judiciales importantes que reflejan un respeto de derechos humanos de las personas que actúan en cualquier proceso judicial. De tal manera que ante esa deuda es impostergable que el Poder Judicial promuevan iniciativas, por ejemplo, para crear el Consejo de la Judicatura, pero establecido con reglas transparentes, con selección de miembros correctas, para que exista siempre un órgano administrativo encargado de la selección de jueces y funcionarios judiciales y también de los procesos disciplinarios. Recuerde que hace algunos años se eliminó el Consejo de la Judicatura por los serios cuestionamientos que tenía, al punto de que muchos de sus miembros son acusados hoy en los tribunales, pero necesitamos retomar esa tarea, porque es necesario que los jueces sean elegidos bajo criterios de oposición y meritocracia. ¿Quién manipula, abogado, para que no haya independencia? Bueno, es que así, en la manera en que nuestros jueces son nombrados, pueden ser manipulables de cualquier sector, y en la realidad eso existe. Hay jueces que lamentablemente resuelven los casos basados en dinero, y evidentemente eso es lo que refleja es que no hay una correcta selección de estos funcionarios. Seguramente las autoridades del Poder Judicial deben tener esa información, pero deben haber los procesos adecuados para depurar a ese tipo de jueces. De tal manera que siempre y cuando se nombren jueces que no sean en base a méritos y a criterios de idoneidad propios, van a estar prestos a ser proclives a resolver sus casos basados en cualquier tipo de influencias. Pero aquí la mayoría son manipulados cuando los nombran. Sí, lamentablemente nosotros vemos que hay jueces que tienen temor en resolver. Esa es una generalidad que impera en el campo penal, se nota. Los jueces tienen temor de resolver, que resuelven tal vez a favor del Ministerio Público y luego le andan diciendo a uno: mire, usted tenía razón, pero tenía que resolver de esta manera porque si no me meto en un problema. Entonces, con jueces así no puede funcionar la justicia en el país. Es decir, necesitamos jueces valientes, profesionales, transparentes y honestos. Se necesitan expertos internacionales para que vengan a enseñar cómo se trabaja con independencia ahora. Es que mire, estas revisiones son necesarias. Desde el momento que la institucionalidad en términos generales no funciona en Honduras, es necesario contar con esas revisiones y que establezcan sugerencias válidas a los tomadores de decisiones. No hay aplicación igualitaria de la ley, no habrá seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no va a haber un clima calmo, un clima tranquilo para la inversión, de tal manera que un poder judicial independiente es garantía para el desarrollo de un país. En términos de porcentaje, ¿qué cantidad de jueces actúan con independencia? Mire, esos datos yo no los manejo. Seguramente este tipo de informes y visitas deberían de producir esos datos, pero lo cierto es que aquí a días hemos perdido la selección de jueces por tema de oposición. Muchos jueces son promovidos a puestos superiores sin seguir un procedimiento de oposición, y eso tiene que ser retomado. Por eso ocupamos un órgano técnico científico que se encargue de esa labor. ¿Son nombrados por conveniencia? En algunos casos puede serlo, sin lugar a dudas. El tema es que si no hay una selección correcta de los jueces, siempre va a existir una sospecha respecto de su funcionar, de su actuar y su función, porque si no se atienden a méritos propios de ellos, a su currícula, a sus antecedentes y a su profesionalismo, siempre habrá sospecha de cómo se imparte la justicia en el país.